Jóvenes de Sociedad Nokoi, todo mundo habla del tema de la Guerra de las Galaxias. Somos fanáticos muchos en el mundo, pero hoy voy a centrarme en lo que causó la primera película que vimos en el cine en 1977, un mes de mayo. La Guerra de las Galaxias, que después sería conocida como el episodio 4 y Una Nueva Esperanza. Y también la película que ganó 7 premios Oscar. Bienvenidos aquí en Sociedad Nokoi. Mi película favorita del planeta, del universo y de todos los tiempos, La Guerra de las Galaxias, el episodio 4 y sus 7 premios Oscar. Vamos a platicar un poco de eso hoy, jóvenes de Sociedad Nokoi. Todos sabemos que La Guerra de las Galaxias, conocida internacionalmente como Star Wars, es una franquicia de ciencia ficción que la crea el maestro George Lucas, que abarca películas, series de televisión, libros, cómics, videojuegos, calzones, sábanas, fundas, todo. En resumen, la historia se centra o gira en torno más bien en la lucha entre el bien y el mal, representada por la famosa Alianza Rebelde y encarnado el mal por el Imperio Galáctico, con elementos de fantasía como la mítica Fuerza. La saga principal se divide, como tú sabes, en 3 trilogías. La original, 4, 5 y 6, la precuela, 1, 2 y 3, y la secuela, 7, 8 y 9. Expansión del universo, pues muchísimo, porque además las películas de Star Wars se desarrollan series animadas, como por ejemplo The Clone Wars, que es genial, series de acción real como The Mandalorian o Ahsoka Tano, cómics, novelas y videojuegos que son un vasto universo expandido. Y los temas universales de esta franquicia siempre ha sido explorar la lucha entre la opresión, la importancia de la esperanza, la amistad, el amor y la redención. En resumen, La Guerra de las Galaxias es mucho más que una serie de películas. Es un fenómeno cultural, con una rica historia de personajes inolvidables, momentos muy personales que atesoramos, un universo expansivo que sigue cautivando a las audiencias de todas las edades desde 1977 hasta hoy. Pero la primera de todas estas películas que impresionó al mundo se estrenó un 25 de mayo de 1977. Todos sabemos muchos datos increíbles sobre esta gran película en particular, pero aquí te comparto datos un poco más a fondo y sobre todo los premios Oscar a los que fue nominada ese año y que se llevó la película en la premiación. Viajemos a 1971. El director George Lucas comenzó a concebir las primeras ideas sobre Star Wars, mientras que estaba finalizando la producción de su primer largometraje, THX 1138. No obstante, luego revelaría que en realidad el proyecto había surgido incluso antes de dirigir THX 1138, influenciado por la gran historia del personaje ficticio Flash Gordon, y luego intentaría obtener los derechos sobre Flash Gordon y no lo consiguió. En el proceso de redacción del guión comenzó de manera progresiva, conforme Lucas iba añadiendo los elementos principales de la trama. De esta forma inventó varios nombres que serían asignados a una personalidad en particular, los cuales tenían en común el hecho de poseer una extraña pronunciación. Finalmente, George Lucas se reúne con el productor ejecutivo de la 20th Century Fox, Alan Ladd Jr., con quien firma un contrato para comenzar el rodaje de Star Wars en 1973 en el mes de junio. A raíz de este contrato, la financiación para el filme alcanzó la cifra de $150,000. Sí, era el presupuesto que le dieron y lo contrataron como director, guionista, productor, y ahí empezó el rodaje de la película, a partir de su última sinopsis en el guión, que completó su primer guión en mayo de 1974. Un tercer libreto fue redactado por George Lucas y concluido finalmente el 1 de agosto de 1975 bajo el título de Star Wars: From the Adventures of Luke Starkiller. Este nuevo escrito contenía la mayor parte de los elementos definitivos de la película, aunque aún presentaba ligeras diferencias en los personajes y parejas. Por ejemplo, Luke era descrito como un niño cuyo padre había muerto tiempo atrás. Con frecuencia George Lucas ha dicho que la trilogía original fue escrita en realidad como una sola película. Debido a que el guión era muy largo, decidió dividirla en 3 episodios, que luego constituirían las primeras 3 partes de toda la saga, que finalmente son la parte central. Bueno, es una revoltura. Para 1975, George Lucas constituyó la empresa de efectos especiales Industrial Light and Magic, tras la desaparición del departamento respectivo perteneciente a los efectos especiales de la 20th Century Fox. A partir de esto, el proceso de realización de los efectos que acompañarían toda la saga de la Guerra de las Galaxias comenzó en un pequeño almacén de Van Nuys, en California, con la base en la técnica de control fotográfico del movimiento, con la que se crearía una ilusión óptica en cuanto al tamaño de algunos objetos, empleando cámaras pequeñas que se moverían lentamente.
Cuando Lucas mostró una de las primeras ediciones definitivas de la película a sus amigos, entre ellos los directores Brian De Palma, John Milius y Steven Spielberg, sus reacciones fueron totalmente negativas. Spielberg fue el único de la audiencia en expresar su aprobación. Creía que la falta de entusiasmo de los demás se debía a la ausencia de efectos especiales en las principales secuencias porque no habían sido agregados. Más tarde, George Lucas comentó que ellos habrían sido honestos con él, luciendo aturdidos durante la proyección espacial de su largometraje. En contraste con la mayoría, Alan Ladd y 20th Century Fox quedaron fascinados cuando se las proyectó. Uno de los ejecutivos le dijo al director George Lucas: "Esta es la mejor película que he visto en toda mi vida". Finalmente, la película fue estrenada en 37 salas de la Unión Americana, resultando ser un éxito inmediato y transformando la percepción y la cultura popular para siempre. Durante las 3 primeras semanas de su proyección, las acciones de Fox doblaron su valor, mientras que sus ganancias anuales pasaron de $37 millones a $79 millones en 1977 por culpa de George Lucas. Este éxito consiguió trasladarse también al resto del mundo. En un inicio, la película fue titulada La Guerra de las Galaxias. Sí, no incluían episodio 4 o Una Nueva Esperanza. Eso vino después del estreno del Imperio Contraataca en 1980. A su estreno, la película recibió críticas bastante positivas. En su evaluación original, Roger Ebert la describió como una experiencia extracorporal, comparando sus efectos especiales con los de 2001, La Odisea en el Espacio, y concluyendo que la verdadera fuerza reside en su narrativa pura. Adicional a todo lo que causó el impacto de esta epopeya galáctica, todo lo que causó en su estreno, su dinero y la maquinaria que se empezó a mover alrededor de ella, y lo que ha causado hasta el día de hoy, también fue reconocida como una de las mejores películas de su tiempo. Por eso te presento las nominaciones a los premios Oscar que obtuvo y dónde ganó su galardón. Por ejemplo, fue nominada a Mejor Película, mas no ganó el premio Oscar. Fue nominado como Mejor Director de ese año George Lucas, pero tampoco ganó. Fue nominado como Mejor Actor de Reparto Sir Alec Guinness, y tampoco ganó. Y fue nominada como Mejor Guión Original con George Lucas, y tampoco ganó. Pero sí vendrían los Óscares en las siguientes categorías. Por ejemplo, la Mejor Dirección de Arte para John Barry, Leslie Dilley y Norman Reynolds. Mejor Diseño de Vestuario para John Moyo. Obviamente, los mejores efectos especiales, los más visionarios y los mejores hasta ese tiempo, con John Steers, John Dykstra, Richard Edlund, Ed McNewn y el equipo. El mejor montaje para Paul Hirsch y Marcia Lucas. Mejor banda sonora, el maestro John Williams. Mejor sonido, por supuesto, Don McDougall, Ray West y Bob Winkler, entre su equipo. Y un premio muy especial al mérito para Benjamin Bard Jr., que lo gana también. En fin, 7 Óscares de una película épica, totalmente galáctica y dentro de la ciencia ficción. Pero ¿qué pienso yo de La Guerra de las Galaxias? El episodio número 4 de 1977. Bueno, es la película que no solo ganó los Óscares, rompió paradigmas y ha sido el molde de la ciencia ficción de los 70 hasta la actualidad. No hay otra película igual. Y creo que nunca se repetirá otra película como La Guerra de las Galaxias, en lo que causó, lo que generó y lo que es hasta el día de hoy. ¿Tú qué opinas, jóvenes de Sociedad Nokoi? Nos escuchamos y nos vemos muy pronto.